es uno de los filósofos que terminó inspirando primero la Sociedad de las Naciones y luego las Naciones Unidas, como nosotros la conocemos. ¿Quién era la contracara de Kant? No sé si ustedes habrán escuchado de Thomas Hobbes, esa famosa frase, el hombre lobo del hombre, en donde eran dos contraposiciones de las visiones internacionales. En las relaciones internacionales se imponen las relaciones de poder, no se impone la justicia, no hay un derecho internacional que se respete. El ejemplo más flagrante que tienen ustedes es la guerra entre Rusia y Ucrania, donde hay una violación de la soberanía, de la frontera, hay un ataque, digamos, que no tiene ningún tipo de justificación real, y sin embargo, a pesar de todas las condenas del derecho internacional, Rusia sigue sosteniendo esa ofensiva, digamos, sobre Ucrania. ¿Eso es por qué? Porque, insisto, en las relaciones internacionales rige la fuerza, las relaciones de poder. El que tiene poder le impone condiciones al resto. Y esto pasa, a ver, ustedes no sé si han escuchado hace poquito de que supuestamente China está presionando a la Argentina para tener una base militar en Ushuaia. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué China puede pedir? Bueno, porque tiene el poder económico como para poder imponerlo. Recuerden ustedes que China nos ha prestado casi 20 y pico de millones de yuanes, que son los que permiten sostener ese superávit positivo en el Banco Central. Si los chinos decidieran retirar ese préstamo que tenemos en el Banco Central, bueno, tendríamos algunas dificultades. Obviamente, ¿para qué lo usan? Para comerciar con China. Es decir, no es que los chinos ponen plata de bueno que son, sino que han puesto dinero que sirve pura y exclusivamente para el intercambio de bienes entre China y la Argentina. La Argentina tiene el problema que siempre está en debilidad, cuando va a negociar, negocia en esas condiciones, por lo tanto siempre le sacan las condiciones que cualquier otro, no digo que cualquier otro país quiere imponer, pero casi todo. Eso nos hace dependientes de muchas cosas. Fíjense que nosotros tenemos una gran discusión entre si el 5G va a ser con Huawei o con alguna empresa norteamericana. No podemos nosotros resolver ese tipo de situaciones porque una decisión de pura tecnología, bueno, también una decisión estratégica y política. ¿Por qué? Porque obviamente el 5G va a permitir espiar todas las actividades que ya estamos espiados. Y con el 5G también vamos a estar espiados. La decisión política es quién queremos que nos espíe. Y hay muchas presiones en un sentido y otro, y a esa contraposición de las relaciones de fuerza en las relaciones internacionales, estaba esta frase de Kant que impidió esos organismos, digamos, de seguridad y organismos que de alguna manera intentan regular el derecho internacional, ¿no? Que está basado en algo que sería interesante que lo vean, que es el derecho de gentes, es milenario, antiquísimo. En donde, por ejemplo, qué sé yo, hoy podemos condenar la violación a los derechos humanos. La Argentina tiene, por sobre la Constitución, inclusive sobre la ley, le da ese valor a los tratados de carácter institucional, ¿no? Con las relaciones exteriores. Nosotros firmamos un tratado con otro país, el tratado se aprueba en el Congreso y tiene fuerza de ley. Eso nos obliga mucho a nosotros. Por ejemplo, fíjense que a nosotros no nos pasó, pero hay un tribunal internacional sobre crímenes de guerra, ¿no? Que está en Roma. Entonces los países signatarios se obligan a concurrir a esa corte en el hipotético caso de que haya algún tipo de acusación respecto a violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y lo demás. ¿Quiénes son los que no firman ese tratado, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Pero quiénes pensás vos que no firman, que no lo suscriben? Estados Unidos, Rusia, China. A ver, si ustedes analizan un poquito, es larguísimo el tema, pero la violación de los derechos humanos en China son tremendas, inclusive minorías que tienen otro tipo de religión, creo que son musulmanos algunos y otros son, no sé cuál es la religión del Dalai Lama. ¿Cómo? El budismo puede ser, bueno, pero es otro tipo, digamos, el budismo, no el que practican ahí. Los chinos mayoritariamente son perseguidos políticos. Esos son temas interesantes porque muchas veces cuando uno dice, bueno, China, habría que ver, efectivamente, está bien, es una gran potencia, pero yo no quisiera vivir como vive el pueblo chino. El pueblo chino es el más espiado del planeta. Yo creo que ustedes saben, digamos, que la cantidad enorme de cámaras que hay en toda China
entre otras cosas, y los celulares, ¿cierto? Permitió que ellos tuvieran una estrategia mucho más exitosa sobre el COVID, porque te ponían cámaras infrarrojas en lugares públicos, vos tenías que pasar por la cámara, te detectaba la cámara que vos tenías cierta temperatura, inmediatamente a través de una cámara de video de tu celular te ubicaban y te aislaban. Eso es el gran hermano a escala mundial. Y bueno, y hay otra frasecita de él, que bueno, que siempre es bueno, que es que dice: si el hombre se hace a sí mismo un gusano, no debe quejarse cuando lo pisotea. Esas son cosas interesantes, porque ustedes fíjense que el mismo tipo que proclamaba el respeto al derecho internacional era el mismo tipo que tenía este tipo de frases. Y es un tipo que, bueno, que tiene algo que a mí me parece interesante para las universidades, ¿no? Pensar por sí mismo y rechazar los dogmas de todo tipo. Acá venimos a buscar la verdad. Y cada uno de nosotros tiene una verdad subjetiva. Ustedes tienen que tratar de buscar la verdad para ustedes mismos, ¿no? Que no tiene por qué ser necesariamente la que los profes enseñamos acá. Bueno, estos son los objetivos de la clase. Leen un poquito. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Qué es la encuesta permanente de hogares? ¿Qué son la canasta básica alimentaria y la canasta básica total? Datos actualizados de pobreza e indigencia. Comprenda el índice de Gini y su cálculo. Conozca el índice de Gini para Argentina y el conglomerado San Miguel de Tucumán y Tafí. Bueno, en respecto a cómo se mide la pobreza, obviamente que vamos a ver lo que es la canasta básica alimentaria, lo que es la canasta básica total, que nos permite medir indigencia, que nos permite medir pobreza, y otro concepto que es las necesidades básicas insatisfechas, que es otro concepto que ustedes seguramente lo van a escuchar o lo van a ver directamente a través de los medios de difusión. ¿Qué es la encuesta permanente de hogares? Porque ahí surgen algunos datos que nosotros le vamos a dar, ¿no? Ahí surgen datos de pobreza de 31 conglomerados urbanos que hay en la Argentina, y uno puede verlos permanentemente, ¿cierto? Bueno, estas definiciones, datos actualizados, los últimos datos que tenemos de este mes respecto de la pobreza y la indigencia, que comprendan esto, que es un índice que nos permite medir desigualdad. Hasta acá estamos midiendo pobreza, acá vamos a medir desigualdad. Hay países que no casualmente son pobres, pero además son desiguales. Latinoamérica es el continente más desigual del mundo, no el más pobre, pero el más desigual. Y que conozcamos estos índices para Argentina y el conglomerado de San Miguel de Tucumán y Tafí. Antes había mucho más datos, porque había un observatorio de la deuda social argentina que tenía la Universidad Católica. Bueno, y esa universidad tenía datos permanentes sobre el Gran San Miguel de Tucumán y Tafí, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, surgían estos datos que charlamos con uno de sus amigos la última vez, que bueno, que nos comentaba, el costo de la odontología es muy caro. Un implante sale 150.000 pesos, por ejemplo. Entonces, a ver, y para una persona mayor, obviamente tener un implante es una necesidad, no es un lujo. Y están afectados, ¿por qué? Básicamente por el tipo de cambio, porque casi todo lo que se hace en la odontología es importado. Y por lo tanto, tienen esos valores. Entonces, la gente, una de las primeras cosas que deja de consumir es precisamente salud. Que los medicamentos están obviamente muy altos, la gente, no hay una buena política de genéricos acá en la Argentina, y si ustedes se fijan, algunos medicamentos, y lo sé, creo que lo tengo ahí, después lo podemos ver si hiciera falta, pero el ibuprofeno, por ejemplo, creció su costo mucho más que la inflación. Es decir, que sucede lo siguiente, que los salarios reales caen, como vimos en la última clase, en virtud de la permanente inflación y las actualizaciones por abajo del índice de precio del consumidor, pero no solamente cae el salario real, sino que algunos medicamentos de uso absolutamente necesario para las personas están por encima, con lo cual cada vez se hace mucho más difícil adquirir esos medicamentos. Esas son situaciones que afectan mucho, ¿cómo anda, profe? El tema de la pobreza y de algunas cuestiones que están vinculadas con él. Fíjense, a ver si vos lo pueden leer, yo lo explico. IPC, canasta básica alimentaria, canasta básica total. Un error que suele producirse con frecuencia es el de confundir la canasta básica del IPC con la canasta de alimentos, pero esta última es solo una parte de la primera.
Así, es normal creer que los precios de la canasta del IPC aumentan tanto como los precios de los alimentos, o que un aumento de un solo producto puede trasladarse a todos los precios. Canasta básica alimentaria CBA más bienes y servicios no alimentarios igual a canasta básica total CBT. Sí, seguí. Los datos sobre los hogares y personas bajo la línea de pobreza LP se elaboran en base a datos de la encuesta permanente de hogares EPH. A partir de los ingresos de los hogares se establece si estos tienen capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar una canasta básica de alimentos CBA y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios, vestimenta, transporte, educación, salud, etc., con el fin de obtener el valor de la canasta básica total CBT. Para calcular la incidencia de la pobreza, se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT. Para el caso de indigencia, la proporción cuyo ingreso no supera la CBA. A ver, yo ahora le voy a mostrar cómo está compuesta la canasta básica alimentaria. A esa canasta básica alimentaria ustedes tienen que agregar estos valores: vestimenta, transporte, educación y salud, ¿cierto? Cuando nosotros veamos los montos, vamos a ver si efectivamente cumplen o no cumplen sus condiciones. Aquellos que no llegan a la canasta básica alimentaria son ¿qué? Indigentes. Y aquellos que no alcanzan a tener la canasta básica total, ¿qué son? Pobres. Entonces, cuando ustedes vean un valor de la canasta básica, ven ese monto y inmediatamente, si alguien no llega a ese monto, para las estadísticas es un indigente. Si no alcanza el valor de la canasta básica total, es un pobre. Cuando ustedes vean los montos, van a ver si efectivamente esto refleja con claridad las situaciones de pobreza, porque en todo caso, en un ratito lo hablamos, nosotros acá en la Argentina medimos la pobreza de manera absoluta, es decir, en función de determinado monto en pesos. En muchos países se mide en forma relativa. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, si ella gana 1 millón de euros al año y al año siguiente gana 2 millones de euros y yo gano 10.000 euros al año y al año siguiente gano 20.000, en términos relativos yo sigo siendo más pobre que ella, aunque yo haya aumentado mis ingresos. Es decir, la pobreza se va midiendo en función de cómo se distribuye también y en términos relativos. Por eso, cuando ustedes vean quiénes son los países que tienen menos desigualdad, probablemente no les sorprenda el resultado. Pero así se mide la pobreza acá. Luego vamos a ver cómo se mide la desigualdad. Pero está claro esto, creo que es bastante sencillo de entender y ahora lo que vamos a ver cómo se compone esta canasta básica alimentaria y cuando veamos alguna de la composición ustedes dirán si efectivamente esa es una canasta de consumo típica de una familia, que es otro tema. ¿Qué constituye esa canasta? Que a veces cuesta entender, ¿no? Está claro esto, que es lo que acabamos de decir. ¿Cuál es el concepto de línea de indigencia? Procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer, esto es importante, un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Ese umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas es lo que supuestamente tiene que cubrir esta canasta básica que ustedes van a ver acá. Fíjense, acá están los valores a el último, ¿cierto? Septiembre de 2022. Todavía no han salido los valores de octubre, deberían salir en estos días. Pero esto es lo último. Entonces acá tienen la variación mes a mes, que está prácticamente en el mismo orden. Las dos, tanto la canasta básica alimentaria aumentó un 7,1 en relación al mes de agosto, porque esto es septiembre, ¿cierto? Y lo mismo la canasta básica total. Y la variación interanual en una ha crecido más que la otra. Fíjense, esto es más preocupante todavía, porque significa que si aumentó más la canasta básica total que la canasta básica alimentaria que la total, ¿qué significa eso? Que tenés más indigentes. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, y este es el monto, fíjense, esto es, fíjense, para un adulto equivalente, esto significa que, por ejemplo, yo podría alimentarme todo el mes con 18.360 pesos.
Eso ustedes verán si es una cifra real o no. Y en la canasta básica alimentaria significa que yo podría satisfacer mis necesidades energéticas y proteicas más salud, transporte, educación, vestimenta con 41.493 pesos. Bueno, eso es lo que el INDEC saca y por eso siempre nosotros decimos que ustedes tienen que tratar de estar informados porque esto tiene que ver con cuestiones de ciudadanía. Comprender los conceptos y tener claro cuáles son los valores. ¿Está claro hasta acá? Sí. Profe, ninguna de las dos, bueno, la canasta básica total no se incluye donde vivís. Sí, el alquiler también a veces se incluye, pero ¿sabes cuándo lo calculan más? A ver, cuando efectivamente se habla de una familia. A veces cuando te hacen el cálculo por persona, no ingresa. Pero cuando vos tenés una familia, vas a ver cómo se calcula, y vamos a tratar de hacer un ejercicio en el poquito tiempo que tengamos, vas a ver cuál es el monto de lo que sería para distintos tipos de familia en virtud de este concepto, un adulto equivalente. Y lo voy a desarrollar un poquitito porque en virtud de la edad y del género es que se calcula cuántas unidades de adulto equivalente son las que conforman una familia. ¿Para qué? Para poder luego hacer un cálculo rápido. ¿Por qué? Porque si yo digo una familia, ¿no?, aplicando ciertos índices y criterios, tiene 3,5 adultos equivalentes, lo multiplico por 18,360 y me va a dar el resultado de lo que debería ser una línea de indigencia o una línea de pobreza para esa familia. Pero lo vamos a ver un poquito más desarrollado después. Es muy simple. Pero acá tienen los datos actualizados. Estos son la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Recuerden también que está pasando que en muchos casos el salario mínimo vital y móvil, y esa era una queja que hay que ver, que si estos números se actualizaran y viéramos cuánto es el salario mínimo vital y móvil, estaría pasando que por primera vez en décadas en la Argentina el salario mínimo vital y móvil está por abajo de la canasta básica total de una familia. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos reclamando en la municipalidad porque el salario mínimo es de 17.000 pesos, el salario básico. Pasa acá en la universidad, el 40% de los no docentes de la universidad está por abajo de la línea de pobreza. Es decir, un poquito más y se cae. Se caen en la indigencia, ya son pobres, digamos, ¿no? Esto, fíjense, son otros datos que en realidad son los valores, ¿cierto?, mensuales. Y acá tienen esto, por ejemplo, fíjate, el hogar de 4 integrantes, ¿cierto? Línea de indigencia. Esto es indigencia, esto que está acá es pobreza. Entonces, si querés arrancamos por arriba. Hogar de 3 integrantes. Si vos ganas 45.000 pesos y menos de 45.000 pesos, son indigentes. Yo les puedo garantizar que hay mucha gente que la manda porque está ganando menos de 45.000 pesos. ¿Cierto? Y fíjense qué es lo que habría que ganar para que un hogar de 3 integrantes no sea pobre. 102.073 pesos. Pregunten ustedes cuántas personas en la Argentina están ganando este salario. Con lo cual, bueno, obviamente los indicadores de pobreza y de indigencia del país son importantes. ¿No? Fíjense, hogar de 4 integrantes deberían ganar 128.214 pesos. Pero a ver, vos que estás en la municipalidad, vos podés decir, che, ¿cuántos ganan esta cifra? Y las familias son mucho más de 4 integrantes. No, y eso que te pagan hijos y todo, ¿no? Y no llegás a eso. Y después tenés el hogar de 5 integrantes, que son un cálculo que ustedes lo van a ver repetido. 3, 4 y 5 es el cálculo que normalmente hace el INDEC. Y después hay otras grandes cosas, que me gustaría a mí tener un poco más de información. Pero veo que cuando se hizo una movilización, porque el Ministerio de Desarrollo Social detectó que algunas personas que reciben plan, ¿cierto?, compraban dólares o pagaban ganancias, la verdad quedó un poquito de broma. La verdad quedó un poquito de broma. Y miremos un poquitito para adentro también. ¿Cuántos chicos tienen becas Progresar acá sin necesitar? Yo conozco algunos casos. Y eso está mal también. Porque uno tiene que pensar, a ver, uno no puede decir lo que hacen los demás está mal, a veces hay que mirar un poquitito lo que uno hace, sin cuantificar, ¿eh? No, acá todos tenemos debilidades, todos tenemos comodidades, todo lo que ustedes quieran.
Pero a veces también hay que pensar que a lo mejor lo que yo tengo se lo estoy quitando a otra persona que probablemente lo necesite más que yo. Pero yo les puedo garantizar, porque los conozco, tengo amigos de mis hijos que conozco cuál es la realidad de su familia, que reciben becas importantes de 30.000 y 35.000 pesos. A ver, que para un estudiante me parece que es plata y que de alguna forma no lo necesitan, eso también pasa. O también, a ver, habría que ver cómo se distribuyen a veces las becas acá, nadie controla cómo se distribuyen las becas y si efectivamente están bien otorgadas o no están bien otorgadas al estudiante que obviamente la necesita. Y recuerden que las becas no requieren ninguna contraprestación, eso lo vimos cuando veíamos PBI. Así se compone, y ahora discutamos si esta canasta, dos cosas podemos discutir acá. Primero, si la canasta sobre la cual se hace el numerito ese con el cual nos dicen que vos, para no ser indigente, si sos una sola persona tenés que tener más de 18.000 pesos, a ver si cuando hiciéramos todos estos números nos da eso. Y por otra parte, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, viejo? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, fíjense, esto que está acá, podríamos hacer el cálculo de la siguiente forma. Esta es la composición de la canasta y estos son las cantidades que supuestamente consume un adulto equivalente durante un año, que son estos que están acá. Entonces, por ahí uno puede decir, bueno, qué sé yo, bebida no alcohólica, 3 litros y medio. Bebidas alcohólicas apenas 1 litro, por ejemplo. Sal fina, 120 gramos. Condimentos, 120 gramos. Vinagre, 60 gramos. Café, 30 gramos. 3 días. ¿Cómo? 3 días O sea, usa vos te azúcar tomás- y no usa más. ¿viste? Claro, vos te tomas un café y listo, ya. Bueno, leche, fíjense, un poco más, casi 9, son 9 litros, porque si bien 7 gramos, está mal esto, porque en realidad no sé cuántos litros son, porque no sé si 1 litro de leche pesa 1 kilo, 1 litro de agua pesa 1 kilo, 1 litro de leche no sé. Entonces no sé a cuántos litros de leche se está refiriendo esto. 1270 gramos. Pero fíjense, dulce, 330 gramos. ¿O será el consumo por día? No, es por mes de una persona, así llegas a los 18.000 pesos. Si vos sumás eso, ¿cuánto te crees que va a dar? Eso, no, tampoco Yerba, no te da mira, 18.000. fíjate, yerba no No. vas a consumir 510 gramos en un día. No. Pero Ah, me no, ahí parece no. que no sé Las si te otras toca, cosas, por ejemplo. salvo que haga como se hacía antes, viste, yerba secada al sol y la vuelvas a poner. No sé si Claro, vos no, comés el kilo de Yo me yerba refería, secada al porque, por mes. ejemplo, de fiambre te decía 60 gramos. Bueno, es que eso supuestamente, y recuerden esto que está acá, supuestamente es lo que te provee de las energías calóricas y proteicas durante un mes. Entonces la primera discusión es si la canasta, no solamente en qué la compone, sino las cantidades de cada uno de esos ítems refleja realmente el consumo de un adulto equivalente, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que mirar. Yo creo que si alguien se pone y va a cualquier súper y se pone ese numerito, me parece que indudablemente hay una discordancia entre el monto que fija el INDEC y lo que uno podría encontrar con eso. Y lo que hay acá, fíjense, unidades de adulto equivalente según sexo y edad. Fíjense, mujer, por ejemplo, si yo digo una mujer de 6 años, ¿cierto? Es equivalente a 0,64% de un adulto equivalente. Es decir, si hay una familia, por ejemplo, que tiene un adulto equivalente, ¿cierto? Y decís, bueno, esa persona está casada con una mujer que tiene 30 años, entonces tengo un adulto equivalente más 0,77 y tienen un hijo de, supongamos que sea varón, de 4 años, le tengo que sumar 0,55, ¿cierto? Entonces yo tengo 1 más 0,77 más 0,55 que me debe dar 2 bichirola, y esa es la composición de la familia en base a adulto equivalente. Eso es lo que ustedes ven acá. Eso es lo que ustedes ven acá. Acá. Un adulto equivalente. Cuando ustedes ven la próxima, fíjense,
familia de 3 integrantes es porque ellos están tomando un adulto equivalente, la mujer, y ponerle un hijo, y eso les llega a dar esto. Si nosotros hiciéramos la descomposición, veríamos a cuántos adultos equivalentes es lo que está mirando este valor de 45.000 y después, creo que hay un pequeño ejercicio. Fíjense, acá hay un ejercicio. Hogar de uno de 3 integrantes compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años, ¿cierto? La mujer equivale a 0,7 unidades. Anoten, algunos, ¿vos lo podés anotar? Anota esto, las unidades. ¿A cuánto es fíjate el valor, ¿no? Vamos a ver. La mujer equivale a 0,77, el hijo equivale a 1,02 unidades de adulto equivalente, la madre equivale a 0,67 unidades de adulto equivalente. Yo tendría que venir acá. Fíjense, ¿qué edad tiene el hijo? Alguien que se acuerde la edad de la mujer del hijo. Anótenlo. 35 y 18, 75. ¿Lo tenés? ¿A eso claro? Bueno, entonces volvamos acá. Vamos acá. La mujer, 35 años. 0,77. El hijo del 18. 18. Acá, 1,02 porque es varón, ¿cierto? Y la mamá, 67. 67 acá. 61. 61, ¿cierto? En mujer 0,67. Son los mismos valores que ustedes acaban de ver ahí. Sí, entonces, de esa forma, ¿cómo? Claro, entonces, de esa forma ustedes calculan el valor y te da 2,46 unidades consumidoras o adultos equivalentes. Sobre eso multiplican, a ver, multiplíquenlo por los 18.300. 45. 45.000. Sí. Es el valor. Entonces, de esa forma se calcula. ¿Queda claro cómo se calcula? Entonces ustedes cuando vean los índices y lo demás, capaz que no se acuerdan, pero ustedes ya saben cómo es la forma. ¿Cierto? Hay unidades de adulto equivalente, hay una tabla en donde están lo que supuestamente consume ese adulto equivalente y las cantidades. Y en base a eso hay otra tablita que va de acuerdo al sexo y la edad, dándole unidades de adulto equivalente y con eso se va calculando el total. Ahí están los distintos ejercicios para que ustedes lo puedan hacer, pero ya saben cómo es, siempre remitiéndose a la tabla. ¿Estamos? Sigamos. Bueno, acá hay otro ejemplo de lo mismo que creo que no valga la pena. Acá tienen los valores, fíjense, más totales, ¿no es cierto? Esto es el 31 aglomerado. Estos ya son cifras totales de la Argentina. La anterior, la que yo les había mostrado, era del Gran Buenos Aires. Me olvidé de aclarar eso. O sea, estos valores que ustedes tienen acá, estos valores son Gran Buenos Aires. Fíjense, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora son los valores nacionales. Siempre y en todos los casos yo he optado. Hay cifras de pobreza e indigencia mucho peores. Yo he optado por lo que es oficial, para que nadie diga, bueno, vos tenés tal sesgo, que es posible, puede haber algún tipo de consultoras que estén viviendo, quizás con mayor exactitud que el INDEC, pero la verdad que como estos son temas siempre opinables y rebatibles, me parece que si el propio gobierno está estableciendo, digamos, esta cifra, prefiero inicialmente, bueno, por lo menos tomar eso, para que no digamos de que cualquier tipo, a ver, si ustedes toman algunas cifras que salen en el Congreso o algunas otras oficinas, como hay una asociación que se llama ASAP, que es la Asociación Argentina de Presupuesto, que son muy buenos, las cifras un poquitito más complicadas, ¿cierto? Recuerden además que estas cifras se agravan en muchos casos por dos cuestiones, por la manera en que la forma muy desigual que el gobierno distribuye lo que se llama ATN, que son ayudas del Tesoro Nacional, que hoy están muy enfocadas en la provincia de Buenos Aires y de alguna manera descuidan el resto del país. Eso también hay que verlo, porque esa distribución tendría que tener en cuenta algunos índices de pobreza. También le quiero decir lo siguiente, en casi todo el mundo
las regiones más ricas, ¿qué tal? ¿Cómo andán? Las regiones más ricas reciben más dinero por una razón muy simple, porque son las que más lo generan, ¿cierto? Hay un concepto de cohesión social en donde, bueno, se intenta siempre de que haya umbrales mínimos de pobreza y de indigencia. Pero no es lo mismo, a ver, una provincia, si ustedes lo quieren en términos como nosotros, que dependemos casi básicamente del presupuesto que nos mande el gobierno nacional. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que no hay obras a veces en Tucumán? Ustedes miran el presupuesto de Tucumán y lo que establece para obras y servicios públicos es mínimo. Cada vez que nosotros queremos hacer una obra, ¿qué hacemos? Lo pedimos al gobierno nacional y por lo tanto eso que genera una absoluta dependencia política. Distinto es con algunas provincias que tienen mayor capacidad productiva, como Córdoba, como Santa Fe, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, probablemente Neuquén, en donde los ingresos propios tienen un porcentaje mucho mayor que las ayudas del gobierno nacional. Hay otro ejemplo típico también, si ustedes quieren, San Luis. San Luis le ha ganado varios juicios a la nación, no aceptando partidas. A ver, ¿qué es lo que hace el gobierno nacional? Te obliga a vos a referenciar deuda, muchas veces en condiciones que son onerosas y gravosas para la provincia. Y vos lo terminas aceptando, ¿por qué? Porque necesitas de la coparticipación y necesitas de las ayudas del gobierno nacional. Aquellos que pueden sostenerse, bueno, directamente le hacen un juicio. Y bueno, hubo varias provincias que le han ganado juicio a la nación. Córdoba se le ha ganado juicio, San Luis le ha ganado juicio, Santa Fe le ha ganado juicio. Entiendo que le excedían menos. A ver, por ejemplo, con muchos temas vinculados sobre todo con jubilación, está bien, ese es un gran tema de la jubilación en la Argentina, porque cuando ustedes miran el presupuesto, las jubilaciones son un gran problema. ¿Por qué? Porque se han utilizado las cajas de las jubilaciones. A ver, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando era el Conectar Igualdad? ¿De dónde se financiaba? De la caja de las jubilaciones de la ANSES. Entonces vos estás sacando plata que son de los jubilados para fines que no son estrictamente de los jubilados. ¿Por qué lo haces? Porque vos de esa forma financiás un programa sin afectar el presupuesto. El tema es que vos lo financiás, el gobierno nacional te da un bono y luego tenés un bono que se devalúa como todos los bonos que emiten peso del gobierno nacional. Ese es un gran tema para discutir cómo a veces se financian algunos programas. Pero el tema es, si ustedes se fijan, si los salarios han caído todo este tiempo, mucho más que, los salarios reales han caído en función de la inflación. Si ustedes tienen parientes que están jubilados, pregúntenles cómo les va. Si ustedes les preguntan, no sé si ustedes tienen papá que estén jubilados o un abuelo jubilado, bueno, pregúntenle cómo son las actualizaciones. Porque la fórmula que tenemos hoy, y mucha gente lo criticó mucho a Macri por esa famosa formulita que en general recuerdan los grandes problemas en el Congreso y la movilización y lo demás, hubiera sido mucho más beneficiosa para los jubilados en virtud de la inflación. ¿Qué pasaba? Que Macri creía que la inflación iba a bajar. Y si la inflación bajaba, esa formulita era más beneficiosa para el Estado Nacional y no para los jubilados. Pero pasó al revés. La jubilación se disparó y esa fórmula ahora es mucho más beneficiosa para los jubilados si hubiera estado efectiva. Ningún gobierno es neutro. Entonces hay que mirar. Yo siempre digo, hay que mirar, no hay que atarse. Obviamente uno tiene su visión ideológica y política, pero si uno busca la verdad hay que tratar de algo que cuesta mucho acá en la Argentina porque nos enfervorizamos enseguida y nos cegamos, ¿no? Ustedes tienen otro gran problema. El problema es que nos pasa a todos. Nosotros estamos, por ejemplo, en grupos de chats o participamos en actividades de todos aquellos que piensan igual a nosotros. Entonces reafirmamos nuestro propio pensamiento. Eso en términos de guerra es un grave error. ¿Por qué? Porque si uno está cometiendo un error, lo único que hace es reafirmarlo ese error. Aunque no le gusten lo que están diciendo algunos, hay que mirarlo. La búsqueda de la verdad te obliga a eso, sobre todo en temas sociales. Sobre todo en temas sociales o en temas políticos. Yo puedo tener una idea, otro tipo está en las antípodas mías. Bueno, lo menos que tengo que hacer es escucharlo. No te puedo decir empatizar, pero tratar de comprender qué me quiere decir y refutarlo objetivamente. Porque eso haría que muchas decisiones muy mal tomadas se hubieran evitado. Se hubieran evitado. Además, acá en Argentina ustedes saben que nosotros participamos de eso que mal
mal de mucho, consuelo de tonto. Pero bueno, nosotros venimos cayendo. Si ustedes miran, por ejemplo, y hay cifras, yo las tengo ahí en el celular, la verdad que sería bueno que lo vean, cómo ha crecido el nivel de escolarización y de título de grado en países como Chile. Sí. Cómo va cayendo la Argentina, es increíble. ¿Eso qué significa? Que dentro de poco, todas esas cosas que nosotros nos repetimos, la Argentina es un pueblo educado, tienen altos niveles de... Bueno, si seguimos así en el futuro, va a estar complicado. Y hay que mirarlo aunque no nos guste. Porque yo creo que les decía a ustedes, nosotros somos como unos aristócratas venidos menos. Vivimos siempre pensando en lo que fuimos. Ustedes sobre todo tienen que pensar de lo que hay que hacer. Por eso es importante que algunas cosas se informen. Bueno, miren, ¿por qué era esto importante? Por esto. ¿Quién hace estas mediciones en los 31 conglomerados? La encuesta permanente de hogar. Es una encuesta que se hace permanentemente, que está siempre midiendo ¿qué? Los niveles de ingreso y los niveles de consumo. Y ahí saca los hogares que están en situación de pobreza y de indigencia. ¿Cómo hay que ver? Fíjense, ellos lo marcan de dos formas. En cantidad de hogares y en cantidad de personas afectadas. Situación de pobreza. 2,7 millones de hogares en la Argentina, según el INDEC, están en situación de pobreza. Es el 36,5%. Y hay 10,6 millones de personas. El drama más grave de esto es que los que más pobres son los pobres. Cuando uno mira los hogares, ¿cierto? Pero dice, bueno, por ejemplo, ustedes fíjense, probablemente los hogares sean hogares con muchos hijos y haya 2 adultos mayores y probablemente haya muchos chicos. Entonces, en términos de porcentual, sería bueno que tengamos datos oficiales respecto a cuánto afecta la pobreza a los jóvenes, a los menores de 20 años, a los menores de 18. Y la verdad que el número podría sorprendernos, ¿no? Entonces, 2,7 millones de hogares con 10,6 millones de personas. Entonces, fíjense que el porcentaje en hogares es menor al porcentaje de personas afectadas, porque los hogares pueden estar conformados por 3, 4, 5, 10 personas. Entonces, hay menos hogares que en porcentaje, que es casi un 10% más, en cuanto a personas que son pobres. Y en situación de indigencia hay 660.000 hogares, pero tenemos 8,8% del total. Hay 2,6 millones de personas. Es decir, en la Argentina tenemos 13,2 millones de personas que están en la pobreza o en la indigencia. Si ustedes piensan que somos 45 millones, fíjense el porcentaje total que tenemos, ¿no? Como 4 veces lo del hogar a Claro. 2,6 millones. Y acá hay una pequeña división. Pobres no indigentes, 2,0 millones de hogares. O sea, un 20,9%. De los pobres, de estos que están acá, ¿cierto? Hay un 20,9% que son pobres no indigentes. Y ese total es el 27,7%. Es decir, que si yo sumo esto más el porcentaje de pobres no indigentes, me estaría dando este total. ¿Se entiende eso? Sí. Pero ahí tienen ustedes la cifra. Fíjense, O sea, acá tienen otros valores, ¿no es cierto? 73,2 hogares no pobres, 7,7 millones de hogares. O sea, yo digo, hay 10,6 millones de personas que son pobres, pero de estos 10,6 millones, 7 millones son hogares, digamos, no pobres, es decir, que tendría que ver cuál es su situación. Esos son los numeritos que va sacando siempre esta encuesta permanente de hogar. Y personas pobres, fíjense, peor todavía, 18,5 millones de personas. Si somos 45, significa que estamos estamos en este valor. El 36,5% debería ser este número, 18,5 millones de personas, en relación a los 45 millones de habitantes que son. Quizás faltaría el dato ese, que digamos, ¿cuántos somos los argentinos? Para saber del total cuánto estamos ahí. Pero eso, digamos, que son los datos globales.
Después tienen algunos datos de pobreza en América Latina. Esto es del 2021, ¿por qué? Porque los datos del 2022 todavía no están. Y ahí ustedes tienen todo lo que va pasando. Fíjense, esto es tremendo, esto es del año pasado. Nosotros tenemos 40,6 entre pobres e indigentes. Fíjense Uruguay, fíjense Chile, Perú, o sea, países que históricamente han sido mucho más pobres que la Argentina. Por ahí, para este año no hay valores de Venezuela, pero fíjense, 94,5% en el año pasado. Estas son las fuentes, la CEPAL principalmente. Esta es una dependencia de la CEPAL. Entonces, fíjense, ahí tienen la fuente y tienen los datos. Fíjense México, y como algunos dicen, tiene la desgracia de estar muy lejos de Dios, muy cerca de los Estados Unidos. Pero fíjense, 43,9%, a pesar que toda la industria maquiladora de Estados Unidos está ahí, está en México y en Canadá. Pero ahí tienen unos datos globales como para que ustedes entiendan todo eso. Estos son algunas proyecciones para este año. Entonces la Argentina, supuestamente, esto es de indigencia, ¿cierto? Tenía el 2021 5,5 y para el 2022 6,2. Está casi en línea con lo último que está sacando el INDEC. Fijémonos cuánto nos daba, 7 quirógrafos. ¿Cuánto nos daba? 7. En total. Habría que sacar cuánto es este número, a ver, la cantidad de indigentes y ver cuánto sería la cantidad total de personas en la Argentina. Porque ahí lo que está dando es la cantidad de pobres y dentro de esos pobres la cantidad de indigentes. De todos estos pobres, el 27,7 pareciera ser, perdón, el 6,8, este es el valor, 6,8, que está casi en línea para este año. Es más, digamos, han sido prudentes. Fíjense que Uruguay tiene muchos pobres, pero tiene pocos indigentes. 0,2. Estamos peleando con Paraguay, Menos como. el doble de Chile. Sí, pero este año ya Fíjense. Paraguay no. ¿Cómo? Que este año Paraguay no. No quiero. No, uno de los mejores, digamos, valores que tienen en cuanto a economía es la República Dominicana, Uruguay y Paraguay. Está bien, esos son los resultados económicos. Recordá que ahí hay un gran tema que es la desigualdad, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces es probable, a ver, que siempre insisto, vos tenés que ver la película completa. Sí. Pueden tener resultados macroeconómicos muy buenos, pero si está mal distribuida, vos podés tener también niveles importantes de indigencia y de pobreza. Eso es lo que hay que ver. Ahora bien, necesidades básicas insatisfechas. Hasta acá, digamos, está claro lo que es canasta básica alimentaria y canasta básica total, ¿cierto? Las necesidades básicas insatisfechas se refieren a otra cosa que es un concepto totalmente distinto. Es, por ejemplo, que haya una serie de situaciones que están puestas acá. Por ejemplo, que en un hogar, aunque reciban esa cantidad de dinero que les permita estar por encima de la canasta básica total, por ejemplo, tenga chicos que no van a la escuela, que no tengan servicio público, que haya desnutrición, que haya malas condiciones sanitarias, que haya vivienda que estén hacinados, ¿cierto? O que no tengan capacidad para alcanzar niveles mínimos de consumo. ¿A qué se refiere? Que yo, por ejemplo, supongamos que tengo un ingreso de 200.000 pesos, pero vivo en un lugar en donde no tengo gas natural, en donde no tengo cloaca, en donde no hay pavimento, en donde no hay seguridad, bueno, en donde no hay una buena, supongamos, alumbrado público, en donde no tengo espacios verdes, en donde las condiciones de vida son, a ver, ¿cómo puedo decir? No sé, tiene agua servida, o a lo mejor estoy cerca de una fábrica que contamina, todo eso tiene que ver con estas necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué se pone eso? Porque en la Argentina lo medimos de manera absoluta, y cuando lo medimos de manera absoluta, ¿qué hacemos? Ponemos un numerito en base a esa canasta que hemos identificado, los ítems de consumo, y la vinculamos con el adulto equivalente. Y eso me da un número, pero no significa que si yo estoy por encima, no hay una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas.
¿cierto? Estoy por encima, pero sigo siendo pobre. ¿Por qué? Porque no accedo. A ver, yo le agregaría algunas cosas más. Hoy, por ejemplo, el tipo que no tiene internet, está complicado. O sea que ustedes pueden agregar un montón de cosas ahí que marcaría cuáles son las necesidades básicas insatisfechas y que te marcarían también niveles de pobreza. Es decir, no basta con que yo diga gano más que la canasta básica total. También hay que analizar ese contexto de necesidades básicas insatisfechas. Ingeniero Madrigal, ¿va a escuchar la clase o no? No, estoy escuchando, todo bien. Por ejemplo, eso pasa, sé que hay una banda en la parte cerca del ingenio San Juan. Ahí, bueno, hay gente que puede tener más o menos su casa o algo así, pero está con las aguas activas, con todo lo que genera el ingenio. Y pero no solamente eso. Mira, te voy a dar un ejemplo concreto. Lamentable si ustedes quieren, ¿no? Pero ustedes han visto el asesinato de Blaquier de un tipo que probablemente tenga niveles de ingresos muy altos. A ver, hoy en la Argentina, creo que si vos tenés algo, en muchos casos creo que conviene disimular. ¿Por qué? Porque te convertís en un blanco fácil, con lo cual vos no podés disfrutar de ciertos niveles de bienestar. Y eso le pasó a esa persona. Imagínate, iba con una moto grande, supuesto, no sé qué harán con la moto, pero parece que hoy ya ni te paran directamente, le tiraron porque quizás no tenían cómo pararlo. Bueno, entonces vos imaginate que eso, vos podés, a ver, ¿por qué creen ustedes que la gente en la Argentina se está encerrando en country y barrios cerrados? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una sociedad? Porque vos, en Estados Unidos es terrible. Porque hay hasta ciudades en donde vos ya no entras si no sos blanco, anglosajón, protestante. Bueno, ayer mismo una actriz, bueno, la esposa de Diego La Torre, hablaba y estaba enfurecida porque necesitaba un obrero, no sé si era un albañil, alguien que le arregle el caño, no sé, algo que le venga a arreglar. Y porque el hombre, cuando lo ampararon en la entrada, no tenía inscrito, estaba inscrito como monotributista o algo así, no lo dejó pasar. Y ella dice, pero sí, viene a mi casa y yo lo traigo, ¿por qué no le dejan pasar? Dice, no me dejan vivir. Fíjense, en Yerbabuena, ¿cierto? Hay determinado tipo de caño. No puedes abrir calle. Tenés problemas para la circulación. Vos a veces llega un country y si se está poblando la vuelta, ¿qué va a pasar? Lo vas a tener que rodear para llegar. Bueno, desde problemas urbanísticos de ese tipo hasta cualquier otro tipo de situación, eso desintegra sociedad. Pero bueno, está pasando mucho y está pasando en la Argentina. Y probablemente, a ver, si a uno le dijeran, si vos querés vivir en un country, y bueno, yo la verdad que me gustaría, si vos tenés cierta seguridad interna media, porque ustedes han visto que también hubo varios hechos de inseguridad en el country, pero si vos podés circular con más tranquilidad, tenés espacios verdes, a lo mejor no hay agua servida, obviamente que uno se siente tentado a estar en esos lugares, pero desde el punto de vista social. Claro, después ella dijo de que ¿por qué tengo que estar sacando fotos de mi casa para asegurar algo? Por ejemplo, yo tenía un perro y desde la guardia lo llamaban y me decía, tiene una multa porque el perro está afuera. Yo tenía que sacar fotos, dice, yo en mi casa y el perro la paga. Ustedes fíjense que como son barrios privados, es como que bueno, ya no tenés acceso público, hay rige otra ley. Vos podés circular por cualquier calle de la Argentina, pero vos llegas a la guardia y tenés que pedir permiso, como vos decís, y alguien de adentro te tiene que autorizar, y si no, no entras. Esas son cosas que nosotros hemos naturalizado. Claro, pero ella lo autorizaba, y sin embargo el hombre dice, no, si no está inscrito, si no entra. Si yo le estoy autorizando. Es otra ley. Bueno, lo que vemos acá es un videito muy corto, de 3 minutitos, para que ustedes ya terminando la clase entiendan básicamente lo que es desigualdad y cómo se mide. Así que escuchémoslo.
fíjense que el coeficiente de Gini sirve para medir desigualdad. Ahora nosotros vamos a ver cómo se mide, que es basado en esto que es la curva de Lorentz, aunque el cálculo es muy simple. Pero a ver, 0 significa la igualdad absoluta. 1 significa que una persona tiene todos la renta de ese país. Entonces, cuanto más alto es el índice de Gini, más desigual. Nosotros vamos a ver cuál es el índice en la Argentina y vamos a ver, no sé si recuerdan cuánto era, por ejemplo, de Islandia, que me acuerdo de un 0,232 creo que era, ¿cierto? Bueno, y después vamos a ver cuál es el de la Argentina y entonces vamos a comparar en niveles de igualdad cómo está la Argentina con los países más avanzados y cómo está la Argentina en relación a los países más desiguales. Creo que uno de los más desiguales era 0,5, 40 y pico, me parece. Una cosa así. ¿Cómo? ¿Será Kenia? No me acuerdo, pero si alguien lo vio y marcó alguna cosita, lo podemos ver yo para no volverlo a pasar al video. ¿Y cómo se calcula? Con lo que es básicamente esta curva de Lorentz, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Si ¿por qué se le llama recta de igualdad? Porque acá significaría que acá en este punto tengo el 10% de la población y si yo viniera acá está el 10% de la recta. O sea que si a mí me da una distribución entre población y recta, que tengo una población y renta que me termina generando una recta de 45 grados, significa que tengo igualdad total. En la medida que esto que se llama curva de Lorentz sea más panzona, voy a tener mayores niveles de desigualdad. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se calcula? Simplemente comparando las áreas. Fíjense, es muy simple de comparar. Yo tengo que comparar de acuerdo a esto que el área A, que es la verde, sobre la A más B. Y eso me da los niveles del índice de Gini. Decimos acá 30% sería 0,3. Estamos simplemente comparando las áreas. No hace falta que hagamos grandes cálculos y ustedes obviamente no lo van a calcular. Simplemente entiendan, fíjense, la recta, un índice de Gini igual a 0. ¿Cierto? Esta curva que está acá en verde, un índice de Gini de 0,3, corresponde a este ejercicio que está acá. Y esta, que es más panzona, es más desigual, te da un índice de Gini de 0,72. ¿Está claro? Porque es muy simple. A medida que esto vaya expandiéndose para acá, hacia acá, este valor A se hace más grande. Entonces los niveles de porcentaje seguramente van a ir creciendo. ¿Está claro eso? Es muy simple, es simplemente para que ustedes lo entiendan. Acá tienen otra forma también, con un poquito más detallada, con una pequeña tabla de distintos resultados, ¿cierto? Y fijémonos bien. Evolución de la distribución del ingreso, que también lo hace la encuesta permanente de hogares. Lo que está viendo acá es cómo va evolucionando el ingreso a través del tiempo. Es un dato como para que ustedes sepan, a ver, si alguien se quiere poner el trabajo, puede medir la inflación medida en ese mismo lapso, cómo ha crecido el salario promedio y si hay o no hay una caída del salario real en virtud de qué? De la inflación y la evolución de los salarios, ¿cierto? Si ustedes miden eso, que creo que lo pasamos en la clase anterior, eso da que en los últimos 6-7 años la caída del salario real está en el orden del 22-23%. Y quiero decir, lo he visto unos minutitos más el otro día por la tele y decía que este año el salario real también había caído, con lo cual probablemente, si esa es la cifra que dice el ministro, estamos cerca ya del 25-26%. Entonces, esas son, ¿cómo puedo decir? Algunos datos que ustedes pueden ir también recabando. Fíjense otra cosa. Población encuestada, ¿cierto? Ingreso medio 66.552 y acá mide la diferencia entre varones y mujeres. El ingreso medio de los varones 76.306, el ingreso medio de las mujeres 56.997. Entonces ahí también se marcan las diferencias de los ingresos por sexo, ¿cierto? Y después tienen, fíjense, hay otra que yo creo que es más interesante que muestra cuánto se lleva de la renta nacional el decil más alto, que también te muestra niveles de desigualdad. A ver si está acá. Esto está mostrando otra cosa, fíjense. Estos son por ingresos, esto es ingresos laborales. Esto dicen ingresos no laborales.
Supongo que ahí meten trabajo en negro y una serie de cuestiones más, ¿cierto? Y fíjense, acá está la cantidad de hogares que tienen una parte de su ingreso laboral y otra parte por ingreso no laboral. Es otro datito que da. Fíjense, esto también es complicado, porque acá tenés los 9,6 millones de asalariados, que si crece el desempleo, ¿qué pasa? Este número baja y este número sube, ¿cierto? Y fíjense la diferencia. El ingreso medio de los asalariados es 76,78, el mismo número que vimos en la filmina anterior. Y el de los no asalariados, 55.008. O sea que hay una diferencia de 20.000 pesos. ¿Y eso qué significa? Significa que obviamente cuando hay crisis, estos son los que más sufren, es decir, aquellos que no tienen un trabajo formal. Estos son datos que también tiene en cuenta permanente de hogares, que obviamente es anónima y supuestamente la gente dice la verdad. Habría que ver si efectivamente es así, ¿no? Y acá lo que yo les decía, el 10% del decil más rico tiene el 22,3% de la renta. El 1%, el 10% del decil más pobre, el 3,5%. Fíjense entonces cuál es la diferencia, y además es promedio. Son promedios, con lo cual acá debe haber tipos que ganan mucho más, porque si yo multiplico esto 7 por 3 me daría 21. Este decil tiene 7 veces más renta que el más bajo, ¿cierto? Pero seguramente acá hay tipos que tienen mucho más ingresos que esa diferencia en 7. Pero acá ustedes tienen esos datos que también suministra el INDEC. Y acá, digamos, este es un dato estadístico, pero acá marca el coeficiente de Gini de ingreso por cápita familiar. Pero vamos a ver un dato concreto y cómo ha variado el último tiempo. Para el segundo trimestre del 2022, el último dato del INDEC, ¿cierto? El índice de Gini era 0,414. ¿Cuánto era el de Islandia? 2,32 dijimos. Entonces nosotros somos casi el doble de desiguales que uno de los países que tiene más bajo el índice de Gini. Y estamos, no digo cerca, pero estamos un punto. Recuerden que cualquier variación, por más chiquita que fuera, es significativa en términos de distribución de la riqueza. Estamos a un punto de los países más desiguales. Con lo cual, obviamente, esas son cosas que la Argentina tiene que mejorar. Y acá está la distribución del índice de Gini durante el tiempo, del 2018 hasta el segundo trimestre del 2022. El dato del último trimestre todavía no ha salido. Lo estarán elaborando porque es agosto, septiembre, octubre, así que tendremos esa cifra, no sé, calculo que en noviembre ya debería estar publicada, pero no le vi, así que estaba esto únicamente. Ahí ustedes tienen las variaciones. Lamentablemente, fíjense, del 2018 hasta acá, arrancando, hemos ido acá 4.22, bajamos un poquitito, volvimos a subir, fíjense, acá 2019, bajamos un poco en el segundo trimestre, pero la verdad que estamos ahí. Pasa el tiempo y no... No, y estamos con el 18 salvando las grandes diferencias de cómo se... Sí, bueno, pero a ver, si ustedes quieren, había una gran crítica, fíjense a este gobierno, ¿cierto? Acá. ¿Asumió? No, acá. Acá asumió este gobierno. Diciembre del 2019 asumió, ¿no es cierto? Fíjense. Por eso una cosa es el discurso, otras son los hechos. Y a ver, y yo insisto, ¿por qué publico esto del INDEC? Porque es un organismo que depende del gobierno y es oficial. Y que le agradezco que, porque en otro tiempo nos pasaba, están publicando la verdad, es bueno que tengamos buenas estadísticas. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que ¿por qué hay que tener buenas estadísticas macro cuando vimos PBI? ¿Por qué las hacíamos? ¿Recuerdan? ¿Por qué dijimos que había que hacerlas? ¿Cuál es la tasa de interés? No, porque si no, no puedes diseñar políticas públicas. Si vos no sabes cuál es tu nivel de desigualdad, si no sabes cómo se distribuye la renta, si no sabes cuántas personas son indigentes, no sabes cuántas personas son pobres, si no sabes cómo la gente ahora tiene necesidades básicas insatisfechas, a quién le falta agua, cloaca,
quién no tiene servicio de salud, dónde no hay espacio verde, ¿qué política podés diseñar? Entonces vos tenés que tener estadísticas que sean lo más objetivas posible para tomar decisiones públicas. Si vos sos el presidente de la nación y vos decís, che, tengo que hacer obra de camino y no sé cuáles son las rutas que están en peor estado, cuáles rutas habría que desarrollar, bueno, eso es parte de la planificación del país y no saben qué gastar. No podés diseñar políticas públicas. Qué sé yo, si vos no sabés, por ejemplo, cuáles son las necesidades del sistema de educación superior, ¿qué política de educación superior tenés? ¿Cómo distribuir la plata? ¿La haces por favoritismo? Vos, a ver, porque puede ser, a ver, yo no voy a caer en la discusión esa entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero si la Capital Federal tiene un desarrollo más importante que otros lugares del país, bueno, yo debería tratar de que sea equitativo, sin quitarle a la ciudad autónoma de Buenos Aires lo que tiene. ¿Por qué? Porque genera mucha renta. A ver, en la misma provincia de Buenos Aires hay un gran problema. Yo tengo muchos amigos, voy a algunas reuniones a veces, y hay una gran discusión sobre dividir la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay toda una zona que genera mucha riqueza, que es todo aquello que rodea el conurbano, ¿cierto? Y hay algunos lugares como Lanús, como Aedo, como La Matanza, que se llevan casi todo el gasto de la provincia y no producen nada. Entonces los tipos quieren partir la provincia. Dice, ¿por qué? A ver, Bahía Blanca, Azul, Tres Arroyos, Junín, toda esa zona de la provincia de Buenos Aires que tienen un aporte importante en impuestos a la provincia y en impuestos para la coparticipación federal, tienen que estar bancando eso. Bueno, es toda una discusión, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no generar ese tipo de discusiones? Aquellos que aportan, vos obviamente tenés que darle un diferencial. Pero también sostener política de cohesión social, porque nadie debería estar por debajo de determinados niveles de bienestar en el país. Bueno, para eso hay que tener estadísticas. Fíjense, esto de Tucumán y ya estamos terminando. Según, fíjense, ¿no? Esto es raro. En el 2017, en todos los casos, Tucumán dice que somos menos pobres que el país. No sé si ustedes se fijan, ¿no? La gana. Esto, ustedes entren acá a la Dirección de Estadística de la provincia. No sé cómo lo miden. La verdad que no sé cómo lo miden. Pero según ellos, nosotros somos menos desiguales. Y además, cuando ustedes miran los niveles de indigencia y de pobreza, también son menores en la provincia que en la nación. Bueno, recuerden que hubo alguien que actualmente es gobernador del Chaco, que decía que ellos tenían, creo que no había desempleo en el Chaco. Entonces, esto también, ¿por qué sirve? Porque ustedes tienen que mirarlo, tienen que tratar de confrontar lo que se publica. Porque bueno, esto es la provincia de Tucumán, esto es un valor, digamos, son valores que ellos publican. Entonces, fíjense, el último dato que ellos han publicado es el primer trimestre del 2021. Si nosotros miramos, que lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Este valor, si vos querés mirar, tercer trimestre del 2020, le daba 0,4. O en el segundo trimestre del 2017, 0,348, casi un punto menos. Y si yo decimos un punto menos, a ver, cualquier variación es muy significativa, significa que nosotros estamos en una posición muy buena dentro de lo que era, digamos, el concierto nacional. Ahora, yo tendría cuidado en publicar esa cifra, porque si hay un funcionario nacional y vos le estás pidiendo plata y le decís tengo estos problemas de indigencia, y te digo, pero vos publicás esto. Obviamente que la distribución de los recursos no es en base a estadísticas ni a datos objetivos, sino son decisiones políticas. Pero bueno, uno tiene que tener siempre un poquitito de sustento ahí. Bueno, estamos terminando la clase. No sé si quedó alguna duda. ¿No? Bueno, yo le insistí temprano que tienen que reportarse con el ingeniero Madriaga para terminar estas cosas. Y hay particularmente la necesidad en algún momento de fijar una recuperación del primer parcial. El tema es que yo prefiero que en esta etapa terminemos con el tema del proyecto, que se dediquen 100% a eso, y bueno, en base al proyecto probablemente la recuperación la podamos hacer hasta en forma de coloquio. Entonces les pido por favor que
ustedes tengan en cuenta eso. No sé cuál es tu programa de actividad, Mario. La segunda semana de diciembre vamos a dar los lunes para que ellos terminen el proyecto. ¿Sí? Bueno, Defenderán en febrero, pero las consultas son solamente este año. El año que viene ya se acaba todo. pero les pido eso, chicos, porque sé lo que cuesta y no sé cuántos chicos están viniendo a las clases de los lunes con vos. Bastante más que acá hoy, no sé qué pasó hoy, será por la venida del sector. No, sí. No, han venido bastante, sí. Sí, estamos. Bueno, es probable entonces que el lunes nos veamos acá, pero ya dedíquense 100% al tema del cordero. ¿Puede ser? Sí.